Hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez en este día viernes, que por la gracia de Dios hemos llegado ya al 16 de octubre. Dios ha sido tan bueno, hermanos, que nos ha preservado la vida y mire qué privilegio tenemos de que hoy nuestros ojos se han abierto para contemplar otra vez a los hijos, a la esposa, al esposo en el caso de las hermanas. La verdad, hermanos, es algo que debemos de darle muchas gracias a Dios y dedicar estos minutos para estudiar las Escrituras va a ser algo edificante para nuestra vida. Hoy, como ya sabemos nosotros, la Biblia lo llama a este día el sexto día de la semana, también como día de preparación. Y hemos de hacer todas las cosas este día, de tal manera que el día sábado, cuando llegue a la puesta del sol, no tengamos que estar corriendo, cocinando, lavando, preparando ropas. No, hermanos, que todo eso se haga hoy viernes. Alistemos todo desde hoy viernes, para cuando llegue la puesta del sol, estemos listos, hermanos, para darle la bienvenida al Señor del sábado y a su día santo también. Por eso, desde ya, quiero aprovechar para desearle un feliz sábado, para cuando llegue la puesta del sol allá en su país, pero es posible que allá por Europa, en algún lugar, ya están en el día santo. Así que a usted, pues, le deseo un feliz resto del día sábado, o feliz sábado si lo está empezando. Nosotros aquí en el estado de Texas, pues todavía no hemos llegado a las horas santas. Y por eso le digo a todos los hermanos y hermanas de Estados Unidos y de algunos países donde no ha llegado todavía el sábado, les digo desde ya, cuando llegue, un abrazo, un feliz sábado. Aquí por nuestro canal de televisión y Radio Advenimiento, también por los canales de YouTube y el Facebook, nosotros estaremos teniendo un programa que se llama Recibiendo el Sábado, para el cual le invitamos a que se conecte. Suscríbase, es más, hermano, suscríbase a nuestro canal. Y le voy a decir algo más, comparta con otros ese canal. Mire, cuando usted se suscriba, automáticamente le va a caer la alerta. Bueno, si usted también le da la campanita ahí, ¿verdad? Hay que suscribirse y también presionar la campanita para que le caigan las alertas cuando hay un tema en vivo. Ahí le va a salir a qué horas entonces entró ya la señal para el programa Recibiendo el Sábado, para el culto divino de mañana sábado, el servicio de los jóvenes en la tarde. Bueno, todos los que se suscriban a nuestros canales de YouTube van a tener esa notificación. ¿Cuáles canales son los de YouTube? Son 3. Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. El otro, La Verdad Presente Channel. Y el otro, Advenimiento TV. Suscríbase a esos 3 canales, porque si un día no estamos en uno, estamos en cualquiera de los otros 2. Pero le animo que se suscriba a los 3. Casi siempre este servidor está predicando en los primeros 2, en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles y en la Verdad Presente Channel. Cuando me muevo a cualquier lugar, la señal está saliendo por ahí. Por cierto, mañana voy a estar en Houston. Mañana voy a estar predicando en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Houston. Y la señal va a estar saliendo por la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, el canal de YouTube, y también por el otro que se llama La Verdad Presente Channel. Advenimiento TV, que es el otro canal, estará ocupado con la señal que va a estar saliendo de la Iglesia Central de Irving con el orador invitado que tenemos. Pero hermanos y hermanas, quiero animarles a los que viven en Houston, que son televidentes del canal 51.2, a que nos visiten mañana y adoremos juntos al Padre que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe, nuestro Dios Todopoderoso. Desde las 9:00 de la mañana en adelante, el templo estará abierto para recibir a los hermanos y hermanas que quieran venir a adorar a Dios con nosotros. ¿Dónde está ubicado el templo? Bueno, el templo es un templo que nosotros rentamos, se llama Templo Pentecostés Los Lirios. Allí nos congregamos, allí rentamos nosotros los sábados y los martes. ¿Dónde está ubicado? En el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Si usted va manejando por el 10 East, del downtown hacia el East, en la Wayside, ahí en la Wayside se sale a su derecha.
y maneja sobre la Wayside como unos 5 bloques, y en la callecita que se llama González, a su mano derecha, ahí usted dobla y le va a llevar a la esquina de la Harbor. En la esquina de la Harbor y la González, ahí está el Templo Pentecostés Los Lirios, y ahí vamos a estar mañana desde las 9 de la mañana en adelante. Se tendrá lo que es el repaso de la lección de la escuela sabática primero, y luego este servidor predicará el mensaje de Dios para este tiempo. Ya para la tarde, a las 4, tendremos lo que es la cena del Señor con los hermanos de Houston. De manera que vamos a estar muy bendecidos. Y yo aprovecho para decirle a usted, amable televidente, que vaya y adore a Dios con nosotros. Por supuesto que esta invitación se la hago a los que miran la televisión también allá en San Antonio, para que vayan y visiten nuestra iglesia Advenimiento allá en San Antonio, Texas. Ahí por la calle Hibner y la Military, por ahí está el templo donde se reúne la iglesia Advenimiento. Ustedes van a ver la dirección aquí en la pantalla de su televisor, ya nuestra productora sin duda se las está poniendo, se las va a poner. Así que vayan, hermanos, ustedes televidentes de San Antonio, vayan a adorar a Dios allí con los hermanos, en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Si vive en la capital del estado de Texas, en la ciudad de Austin, visite también la iglesia Advenimiento que tenemos ahí, en el 1000 Peyton Gym Road. Es así como que se me ha quedado bien grabada la dirección. 1000 Peyton Gym Road, Austin, Texas. Allí, hermanos, está también la iglesia Advenimiento, y vayan y adoren a Dios mañana con los hermanos. Si viven en Fairfield, Texas, no se pierdan la bendición de adorar allí con los hermanos también. Vea la dirección en la pantalla. Si viven en Corsicana, Texas, de la misma manera, vayan a adorar al Señor. Si viven en la ciudad de Fort Worth, allá cerquita de la Gran Plaza, en el 800 West Seminary Drive, ahí está también el templo donde los hermanos se congregarán mañana para adorar el santo nombre de Dios. Si viven en Denison, Texas, al norte de Dallas, le animamos a que también vaya a buscar allá a los hermanos y se congreguen. Ahí está la dirección en la pantalla. Si vive en Dallas, Irving, Texas, alrededor de Irving, alrededor de Dallas, venga y visite la iglesia central. Mañana estará siendo presentado un mensaje que será de edificación para su vida. Tenemos un orador invitado y sin duda, Dios lo está preparando ya para que mañana hable en nombre de Él, en el nombre de Dios, el mensaje. Y bueno, venga a visitarnos. Estamos en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Venga, hermanos, adoremos juntos al Señor mañana en Irving, Texas. Así le he invitado para que visite todas las iglesias, y de esta manera estoy seguro que Dios se va a sentir agradado de que sus hijos lo busquen, y usted va a ser grandemente bendecido, edificado. Ahora vamos a lo que es el resumen de lo que ha sido la lección de esta semana. Lo voy a desarrollar aquí con mis hermanas, Mayra Dimas y mi esposa María Elena. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Estamos contentos de estar aquí, agradecidos con nuestro Señor por darnos el privilegio de terminar esta semana bien bendecidos con estas lecciones tan hermosas que hemos estudiado esta semana. Y pues este día de preparación, día viernes, estamos aquí para hacer el repaso de esta lección y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para su vida espiritual. Sean todos bienvenidos. Contenta también de estar una vez más. Gracias a Dios por este privilegio, esta gran bendición. Y sé que ustedes también disfrutan igual con nosotros de seguir aprendiendo, de seguir conociendo y ver detalles que a veces uno no toma en cuenta o no se detiene, pero siempre el Señor tiene algo para mostrarnos y le damos gracias a Él porque siempre hay bendición cuando estudiamos su palabra. Así que bienvenidos todos. Y ahora vamos a pedir la bendición de Dios. María Elena, ¿quieres orar? Claro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos ese gran privilegio de estar aquí en esta mañana. Agradecidos contigo, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra. Y muchas gracias, Padre, porque nos das esta gran oportunidad de poder llevar tu palabra, Señor, a todos nuestros amigos y hermanos que también se conectan con nosotros, Padre, que todos podamos ser bendecidos con tu palabra este día.
Padre Santísimo, este es un día muy especial, es un día de preparación. Suplico, Señor, para que todos mis hermanos puedan con tiempo estar reunidos en sus hogares para darte la bienvenida, Señor, a este día tan especial. Por eso también le pido, Padre, que nos bendiga a nosotros ahora, que su Espíritu Santo se manifieste en cada mente, en cada corazón, Señor, y que puedan ser transformados, que podamos aumentar nuestra fe, Señor, que podamos tener más confianza, que podamos creer de todo corazón en ti, Señor, y que podamos dar esos frutos, Señor, que necesitamos dar como verdaderos hijos tuyos. Muchas gracias, Padre, por amarnos. Quédese con nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a comentar aquí algunos puntos importantes que pues cada uno ve en la lección, ¿verdad? Yo sé que usted destaca algunas cosas que pues nosotros no hemos visto, pero el Señor le ha permitido a usted que se fije en algún punto y usted sin duda ha sido bendecido. Pero aquí mi esposa y también mi hermana Mayra nos van a compartir lo que a ellas más les gustó de esta lección. Yo por lo menos también tengo algo que me gustó. Hermana Mayra, ¿qué le gustó más a usted de esta lección? Sí, a mí me impresiona esa dedicación que el Señor tenía, cómo Él pasaba el día entero sanando, aliviando cada necesidad, y veo la abnegación de nuestro Dios, cosa que a nosotros nos hace falta, que rápido nos cansamos de ayudar a alguien, y me impresiona cómo Él dedicaba cada momento para aliviar la necesidad. Y pues todos, cuando tenemos un problema, cuando estamos en una tempestad, cuando estamos en una crisis, pues necesitamos esa ayuda divina, y el Señor estaba ahí para atender cada necesidad, y eso me impresiona cómo pues a lo largo del ministerio, aunque fueron pocos años, pero podemos ver cómo Él hizo grandes milagros, cómo Él es ese obrador de milagros, como vimos en esta semana, y estaba dispuesto para servir, para atender cada necesidad. Y me llama mucho la atención, como dice aquí el don profético en el Ministerio de Curación, en la página 19, no cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Amén. Muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó. Aquí pues me impresiona cómo Él dice que no se iba hasta que aliviaba al último enfermo. ¿Y quién no tiene necesidad de Dios? Queremos que todo nos alivie, que todos nos sane. Y sé que en aquel tiempo la gente estaba feliz, porque Dios estaba ahí para atender sus necesidades, y también me gusta cómo Él pasaba momentos de oración, como Él, aunque estaba muy cansado, aunque había estado trabajando mucho por la salvación de las almas, por la sanidad de ellos, también dice que otra parte aquí mismo, que mientras la ciudad dormía, dice que el Salvador, levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. A veces nosotros queremos ser victoriosos, queremos ser de bendición para los demás, y muchas veces no tenemos éxito por lo mismo, porque no tenemos esa devoción como la tenía Cristo con su Padre, esa dependencia de Él. Él no confiaba en Él mismo, sino que confiaba en su Señor, en su Dios, en su Padre, y es por eso que Él podía hacer estas grandes cosas. Y aunque vimos en la lección que pasaron esa tempestad, dice que Él estaba tranquilo, Él tenía paz, porque Él confiaba en Dios. Y también me llama mucho la atención cómo lo podemos aplicar en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, qué es lo que nosotros hoy podemos hacer. Y nosotros como iglesia tenemos ese ministerio de médico misionero, y ahí podemos ayudar a la gente, podemos hacer algo de lo que Cristo hacía, ayudar a las personas, y cómo nosotros debemos de guiarlos al Señor. Todos los enfermos, nosotros necesitamos llevarlos a Cristo y mostrarles esa necesidad que ellos tienen, tanto espiritual
como la curación física. Y así como Cristo le daba lecciones a sus discípulos y a las que estaban alrededor, de que es muy importante esa dependencia de Dios, esa confianza en Él, pues nosotros también hoy en día podemos hacer eso con las personas que nos rodean, enseñarles todo lo que Dios tiene, pero principalmente esa necesidad que ellos tienen de Dios. Y me gustaría leer un texto ya para ir cerrando lo que vi, que me impresionó. Mateo 4:23 dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces aquí puedo ver de que el Señor hacía dos cosas: obraba esos milagros, pero también enseñaba la palabra. Así que tenemos que llevar esas dos cosas en combinación: ayudar en la sanidad física, pero también enseñar la palabra de Dios, que a veces muchas personas se enfocan solo en los milagros, pero están en desobediencia de Dios, en la ley. Pero el Señor sanaba, pero también reprendía, y Él enseñaba esa verdad. Así que hay que llevar esas dos cosas juntas. Interesante esto que la hermana Mayra nos ha comentado, porque en Jesús, hermanos, nosotros miramos un ejemplo de laboriosidad, y allí no había pereza en Jesús. Jesús, Él estaba bien concentrado en la obra. Y miren qué tremendo que Satanás también buscaba estropear esa obra, pero de todas maneras Satanás nunca halló a Jesús desocupado, y por lo tanto le fue mal cada vez que vino para tentarlo, para buscar que cayera en algo, pues como una trampa. Es que Jesús estaba siempre ocupado en la obra. Yo estoy destacando este punto, hermanos, porque hay un gran peligro si nosotros no nos ocupamos en estar estudiando la Biblia, en estar orando, en estar compartiendo con otros el mensaje. Bueno, ya hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, aquello que dice que mente desocupada es taller de Satanás. Así que, hermanos, aprendamos de Jesús en cuanto al trabajo, que nosotros también siempre nos mantengamos ocupados en la obra. María Elena, ¿qué te gustó a ti de esta lección? Bueno, una de las cosas que más me impresionan, hermanos, es esa fe que movió la fuerza vital de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer que estaba tan enferma, y que ella lo único que quería era tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesús. Ella sentía que al tocar ese borde del manto, con solo eso era suficiente como para curarse de esa enfermedad que la había azotado por tantos años. Y me llama la impresión, hermanos, ver que tanta gente que andaba allí con el Señor Jesús, tanta gente que le apretaba y que quería ser sanado. Me imagino yo que había mucha gente con muchas necesidades, pero que, si bien es cierto que tenían fe, no la tenían como esa mujer. Esa mujer tenía una fe muy especial, una fe, podríamos decir, esa mujer tenía una fe salvadora, y esa es la que nosotros necesitamos tener hoy en día. No cualquier fe, no esa fe que decimos, yo tengo fe de que yo tengo fe que el país va a cambiar con el nuevo presidente que va a venir. Eso no es fe, hermanos. Yo tengo fe que el equipo al que yo le voy, ese es el que va a ganar. No, eso no es fe, hermanos. Fe es algo diferente. Necesitamos comprender qué es fe. La palabra de Dios es tan clara y tan sencilla, y dice que fe es creer en algo que no hemos visto. Y para que nosotros podamos ejercer esa fe, para que nosotros podamos crecer en esa fe, es simple y sencillamente escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, dedicando tiempo al estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia tan maravillosa, nos damos cuenta de que
hasta cierto punto estamos faltos de fe, hermanos. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y nosotros, cómo es nuestra vida espiritual, nos damos cuenta de que muchas veces estamos faltos de fe. ¿Cuántas personas hay que, teniendo muchos años dentro de la iglesia y decirse que son cristianos, cuando les llega una prueba, cuando les llega una enfermedad, cuando les llega una situación difícil, mejor deciden abandonar al Señor y no siguen adelante? ¿Por qué? Porque es falta de fe. Pero ¿qué fe es la que el Señor quiere que tengamos? Me gusta a mí este pasaje aquí de la lección que se encuentra en Mensajes Selectos en el tomo 1. Dice que la fe que sirve para ponernos en contacto vital con Cristo expresa de nuestra parte una suprema preferencia, perfecta confianza, entera consagración. Esta fe obra por el amor y purifica el alma. Obra en la vida del seguidor de Cristo la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios, pues el amor a Dios y el amor al hombre serán el resultado de la relación vital con Cristo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que fe es tener una perfecta confianza en el Señor, que en cualquier momento, en cualquier situación, esa confianza nos va a dar paz y tranquilidad, porque vamos a depositar todo en las manos de nuestro Señor Jesús y sabemos que Él va a escucharnos y va a actuar. También esa fe nos dice que es una entera consagración. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estudiemos la palabra de Dios, en la medida que estemos cada día con nuestro Dios, pues va a haber más consagración, va a haber más unión con nuestro Señor y nuestra fe va a crecer. Y sobre todo, hermanos, aquí hay una parte bien importante que nos va a llevar a una verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros tenemos esa fe bien cimentada en el Señor Jesús, decidimos obedecer la palabra de Dios. Y entonces nos damos cuenta que una de las cosas más importantes es los mandamientos de Dios. Porque no podemos decir, hermanos, que tenemos fe, que creemos en el Señor, si nosotros estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios. Así es que este es un punto muy importante que a mí me gustó mucho, hermanos, y que ojalá y nosotros nos propongamos que si nuestra fe estamos faltos de fe, que entonces nos propongamos como esta mujer que dice que movió la fuerza vital de Cristo. El Señor está ahí, hermanos, para dar esa fuerza vital a nosotros. El Señor solo espera que nosotros tengamos suficiente fe. Como dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, pudieras decirle a este monte, quítate de allí y pásate allá. Esa es la fe que necesitamos tener, la fe que salva, y que el Señor nos ayude para poder lograrlo con su ayuda. Así es, hermanos, hay que hacerlo. Tal vez usted no crea de que pues sea digna o digno de que el Señor le oiga, pero aquí nosotros miramos que cuando la fe se pone en acción, Dios recompensa. Interesante que esta mujer que padecía de flujo, dice que ella pensó que ese toque furtivo no sería advertido por nadie. Ella estaba tocando en secreto al Señor, según ella. Pero el Señor se dio cuenta y correspondió a su fe con su poder sanador. Hermano, hermana, el Señor se da cuenta cuando nosotros estamos actuando con fe y cuando no. Yo quiero animarle para que, como decía mi esposa, de verdad nos pongamos de aquí en adelante, hermanos, a confiar más, a creer más. Pero eso va a venir como el resultado de leer la Biblia. Usted lea más la Biblia y su fe se le acrecienta. Y entonces usted cree y el Señor viene y se da cuenta de que usted está creyendo. Hay cosas bonitas que uno a veces lee en las Escrituras y uno se identifica con ellas, y entonces uno le da de depositarle al Señor el problema,
la enfermedad, lo que uno tiene, porque uno ve en esa porción de la palabra que allí hay una esperanza. Así es como la fe se aumenta. Y creo que esta mujer nos ha enseñado, la mujer que padecía de flujo, que el que se acerca con fe, el Señor le recompensa. Bueno, yo quiero destacar un punto que me gustó de esta lección, y es la eficiencia que se obtiene cuando se trabaja en la obra de Dios, de dos en dos, en vez de uno solo. Se es más eficiente. Yo puedo contarles un testimonio de una ocasión. Bueno, voy a contar una ocasión cuando trabajando solo me pasó algo y vi que dos personas me animaron. Yo andaba trabajando en un área como obrero bíblico. Estaba trabajando en una gran campaña, muy, como dijéramos, muy prometedora esa campaña evangelística. Estaba involucrado en esa campaña mucho presupuesto, muchos obreros bíblicos, mucho talento. 2 iglesias o 3 creo que estaban involucradas allí. Y a mí me dieron un área para trabajar que era de gente de clase media. Y me dijeron, ahí está el área, póngase a tocar puertas y busque estudios bíblicos. Y anduve tocando puertas, hermanos, toda una mañana. Bueno, casi hasta bien entrada la tarde, ya como las 2 de la tarde. Desde las 9 hasta como las 2 de la tarde. Anduve tocando y tocando puertas. Y hermanos, no me salió ni un estudio bíblico. La gente no me abría la puerta, otros medios me abrían ahí las ventanitas de esas, unas ventanas que hay, y medio la abrían, y cuando me miraban, pues claramente creían que era un testigo de Jehová o era un religioso, y me cerraban. Algunos desde el otro lado de la puerta me decían que qué quería, y yo les decía que pues estaba compartiendo el mensaje de Dios, que estaba ofreciendo un curso bíblico completamente gratis, y de una vez me decían que no. Y así, mis hermanos, me la pasé trabajando duro todo ese tiempo y no conseguí nada, ni un estudio, al punto que me sentí bien desanimado y me senté allá a la orilla de la calle bajo un arbolito, bien triste, y le dije al Señor de que yo ya no quería seguir de obrero bíblico, que mejor me diera otra cosa que hacer, que iba a buscarme otro tipo de trabajo. Y bueno, hermanos, ahí estaba muy decepcionado porque no me salía ni un estudio. Pero al otro lado de la calle iban pasando 2 hermanas de una iglesia pentecostal que también andaban haciendo la obra en ese mismo lugar. Y me notaron mi rostro quizá de tristeza y dijeron, ¿está bien dura la obra, verdad, hermano? Y yo les digo, sí, hermanas, pero no se desanimen, me dice, siga adelante que el Señor está con nosotros. Ellas andaban juntas, trabajando en la obra, yo andaba solo. Y pues yo no tuve nadie que me diera una palabra de ánimo, así que ellas me la dieron. Y entonces pude ver que si anduviéramos 2 trabajando, pues nos animamos unos a otros. Oré ese día y le dije, Señor, voy nuevamente a tocar puertas, aquí en esta misma área. Y te ruego que si tú me llamaste para esta obra, que me deje el privilegio de que hoy sí me abran la puerta. Bueno, hermanos, ahí toqué la puerta que seguía, la casa que seguía, y miren, por la gracia de Dios, ahí me abrieron y obtuve el primer estudio. Yo solo andaba consiguiendo los estudios, no los andaba dando ese mismo día. Luego la siguiente casa, me aceptaron el estudio, y luego la siguiente. El caso es que 7 casas seguidas, 7 estudios bíblicos. Para la fecha que yo había quedado de llegar, que era la siguiente semana, hermanos, yo llegué y por la gracia de Dios, yo me gocé
estudiando con esos 7 hogares en esa zona. No era una zona fácil porque, como les digo, eran personas así profesionales y muchas veces ellos tienen una vida como pues muy ocupada y no tienen a veces tiempo para las cosas de Dios. Pero lo que experimenté allí yo solo de desánimo, lo cuento para que pues ustedes vean cómo 2 mujeres que andaban felices haciendo la obra, usó Dios para animar al que andaba solo, que en este caso era yo. La otra ocasión, que también andaba solo, era en un lugar muy católico, también de obrero bíblico. Allí me dijeron, ese es el lugar. Andábamos ahí, me parece, como 7 obreros bíblicos y nos repartieron el área de la ciudad y me dieron, ese es el barrio suyo, el barrio del centro. Y andaba trabajando ahí yo solo. Pero el alcalde o el presidente municipal de la ciudad, ese hombre era bien católico, pero era también bastante, pues se tenía fama de que era un poco malo el hombre ahí. Y él se daba el lujo cuando salía por las calles de mostrar su pistola. Y la gente pues le tenía bastante temor a algunos. El caso es de que ese hombre una vez me dijo, ¿usted qué anda haciendo acá? Bueno, ando dando estudios bíblicos, le dije. ¿No sabe usted que aquí todos somos católicos? Sí, le dije, pero pues hay libertad de religión y pues a más de alguno por ahí va a querer estudiar la Biblia. Y me dijo, le recomendaría que se retire de este lugar, que no ande haciendo esto, no ande haciendo proselitismo, me dijo. Entonces, y se fue el hombre. La siguiente vez, porque ahí pasé varios meses, me lo volví a encontrar, pero ahora él iba con varios hombres. Y como siempre, le gustaba mostrar su pistola. Y entonces vino, párese ahí, me dijo. Así. ¿Se acuerda que le dije aquel día que ya no lo quiero ver aquí? Que deje de andar haciendo proselitismo. Y entonces se llevó la mano a la pistola. Que sea esta la última vez que lo veo. La próxima vez no respondo. Y se fue el hombre. Y hermanos, honestamente me dio un poco de temor, porque en esos días estábamos recién saliendo de la guerra en nuestro país, y los que estaban gobernando pues siempre se creían de que algunos eran gentes militares que estaban de alcaldes, y efectivamente ese hombre había sido militar. Y miren que me dio temor, y dije, ay, esto no me parece, estaba muy joven en ese tiempo. Y entonces le dije al que estaba coordinándonos, ¿por qué no me das, le dije, la oportunidad de trabajar con otro obrero bíblico de el otro barrio, para andar junto con él? Voy con él en las mañanas a su área y él que venga en la tarde a mi área, y así pues nos apoyamos. Y aceptó. Hermano, gracias a Dios, ya cuando andábamos los dos, qué felices nos sentíamos. Y nos fue muy bien. Por la gracia de Dios, ahí dejamos plantada una nueva iglesia adventista. En ese lugar tan católico, donde no había obra, ahí dejamos una iglesia adventista del séptimo día. Cuando con ese otro obrero bíblico, juntos trabajábamos, nos iba tan bien evangelizando. Entonces, hermanos, yo puedo ver que Jesús no se equivocó cuando dijo que los discípulos fueran de 2 en 2. Y este es el punto que yo quería enfatizar, pero no puedo hacerlo sin leer de la Escritura. Cuando veo en la Biblia, aquí dice, por ejemplo, en Hechos 15, versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Noten, Pablo andaba haciendo la obra con Bernabé. Bueno, algunas veces, hermanos, si van más de 2, es hasta mejor todavía, porque aquí también Juan Marcos les andaba ayudando, el que escribió el Evangelio de Marcos, del que estamos estudiando ahora. Bueno, aquí vemos entonces Pablo y Bernabé juntos, pero después lo vemos a Pablo trabajando con Silas, y las Escrituras nos dicen que un día los metieron presos a Pablo y Silas por andar predicando el Evangelio. Y los metieron, dice, en el calabozo de más adentro, dice Hechos 16:24. El cual, recibido este mandato, dice el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mire qué hicieron ellos.
porque andaban dos. Pero a medianoche dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se ayudaban? ¿Cómo se daban ánimo el uno al otro? Por eso el Señor envió a los discípulos de dos en dos. Y yo en este momento quiero animar a las hermanas. Hermana, búsquese usted otra hermana y salgan a trabajar juntas en la obra. Hermano, búsquese otro hermano y salgan a trabajar juntos en la obra. Si pueden andar hasta 3, mejor todavía. Pero no salgan solos, porque de esa manera se van a animar los unos a los otros. Y Jesús en la lección de esta semana nos ha enseñado, cuando se trata de hacer la obra, el mejor método, lo que es más eficiente. Amén. Mayrita, ¿qué más a usted le gustó de esta lección? Sí, me impresiona cómo el Señor tiene el control. Amén. Como Dios, no importa qué situación estemos viviendo, no importa en dónde esté ocurriendo, Él tiene el control. Y eso es lo que a mí me impresiona y me da esa confianza, esa seguridad de que no estamos solos. ¿Cómo enfrentamos nosotros las tormentas? ¿Cómo la enfrentaron los discípulos? Pues ellos tenían temor, tenían miedo y se les olvidó que ahí estaba aquel que podía ayudarles, y cuando ellos ya no pudieron más, pues entonces clamaron a Él, y el Señor, que es tan bueno, siempre está listo para atender nuestras necesidades. Amén. Entonces veo yo que siempre vamos a tener tormentas en nuestra vida, siempre van a haber dificultades, vamos a tener días buenos y días malos, vamos a tener esos días nublados o lluviosos o días tempestuosos, pero ahí tenemos que tener esa confianza que Dios está a nuestro lado, y aunque pareciera que está durmiendo, el Señor tiene el control, el Señor está allí y Él no nos deja solos. Así que no olvidemos que Dios tiene el control. Y me gustaría leer cómo el salmista, mencionando unas palabras que nosotros también podamos hacerlas nuestras, ahí en Salmo 56:3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Cuando nosotros tenemos temor, tenemos esa angustia, tenemos alguna preocupación, tenemos algo que nos agobia, esos días tempestuosos, digamos como el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Así que podamos confiar en Dios, que el Señor, Él puede detener esos elementos como vimos en la naturaleza, calmar esa tempestad, pues Él había creado las cosas, y por su palabra, también por su palabra, Él podía detener y podía decir lo que quisiera, y dice que aquella tormenta se detuvo. Así entonces, aunque esos discípulos tenían ese temor, pero tenían a quien acudir. Nosotros también tenemos a quien acudir, y si confiamos en nuestro Dios, que tengamos esa seguridad de que esa tempestad va a pasar. A veces tomará un tiempo, pero no perdamos esa confianza en nuestro Dios. Pues en las palabras del Señor hay promesas maravillosas, y nosotros creamos en ellas, confiemos que Dios está ahí para ayudarnos. También me gustaría leer Isaías 51:10 en cuanto a esas promesas que Dios tiene para nosotros. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que aunque estemos en ese barco y aunque estemos pasando dificultades, no temamos, pues Dios está con nosotros, que no desmayemos. Él está a nuestro lado y Él nos va a esforzar y Él nos va a sostener. Aunque muchas veces pareciera que las olas nos hunden, pareciera que las olas nos van a devorar, pero tengamos esa fe de la que hemos estado hablando, esa confianza en Dios, que Él todo lo puede. Y aunque pasemos esa tempestad, ya sea ira humana o satánica, pues no dudemos que en medio de la turbulencia tengamos esa paz. Así como Cristo la tenía, Él tenía calma en medio de las dificultades, porque Él confiaba en su Padre y se depositaba en Él, y Él estaba dispuesto y listo para ayudarle en todas las cosas. Así que tengamos confianza que Dios tiene control sobre todas las cosas. Qué bueno que la hermana Mayra haya enfatizado esto,
el que tengamos confianza, porque Dios va a controlar, Dios controla todo. Y digo esto, qué bueno, porque, hermanos, no está lejos el tiempo cuando vamos a mirar un elemento de la naturaleza que Dios va a utilizar tremendamente, como es el fuego. Ya nosotros hemos leído, pero se lo vuelvo a leer, el apóstol Pedro dijo, puesto que todas estas cosas, dijo, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos, nuevamente, hermanos, van a entrar en actividad, y eso no va a ser fácil cuando nosotros veamos eso. Pero como dice la hermana Mayra, si tenemos confianza en el Señor, cuando esos elementos trastornen la creación, la naturaleza, cuando se vea que todo es desecho y fuego por todas partes, bolas de fuego cayendo del cielo, hermanos, cuando nosotros miremos eso, recuerde que eso es para los impíos, para los pecadores, para todos aquellos que no quisieron nada con Jesús. Pero nosotros, si tenemos la confianza desde ya en el Señor, ahí estaremos tranquilos, sabiendo que el que tiene el control sobre todo, Él va a buscar que no nos caiga a nosotros. Amén. Así creo que hay que, hermanos, profundizar la relación con el Señor para que la confianza, hermanos, se acreciente en Cristo. Ya para ir terminando, María Elena, ¿qué más encontraste tú de interesante? Bueno, hermanos, es maravilloso ver cómo nuestro Señor satisface todas nuestras necesidades. Pero creo que lo que más me ha llamado la atención es esa forma sencilla que tiene el Señor de satisfacer. Y vemos cómo aquí esta gran lección que da el Señor cuando Él alimenta a esa gran multitud de personas que estaban cansadas, hambrientas. Y nos dice aquí en el libro Deseado de todas las gentes que el Señor proporcionó un menú tan sencillo, humilde, que había sido provisto, y eran los peces y los panes de cebada, y que eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Podemos ver aquí, hermanos, que el Señor, en su sencillez, Él también quería que nosotros aprendiéramos estas lecciones y que los discípulos y todas las personas que estaban ahí aprendieran. Yo creo que el Señor bien hubiera podido haber hecho un menú suculento ahí, haber hecho muchas cosas, o posiblemente los discípulos hubieran pensado no solo que les van a dar de comer, no solo que no tenían suficiente dinero, sino que les vamos a dar a estas personas para que les guste. ¿Será que a todos les va a gustar lo mismo? Ellos no se pusieron a pensar en eso, pero la verdad, hermanos, es que aquí el Señor nos está instruyendo de cómo nosotros debemos alimentarnos de una manera tan sencilla. No necesitamos hacer esos grandes platos suculentos, ni gastar demasiado dinero, hermanos, en la forma de cómo alimentarnos. El Señor nos ha mostrado cómo debe de ser esos alimentos sencillos que debemos de preparar para nuestra familia, para que ellos puedan tener una mejor salud. Nos dice aquí en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio: si los hombres fueran hoy sencillos en sus costumbres y vivieran en armonía con las leyes de la naturaleza, habría abundante provisión para todas las necesidades de la familia humana. Habría menos necesidades imaginarias y más oportunidad de trabajar de acuerdo con los métodos de Dios. Cristo no trató de atraer a los hombres así por la satisfacción del amor al lujo. El menú sencillo que proveyó era una garantía no solo de su poder, sino de su amor, de su tierno cuidado por ellos en las necesidades de la vida. Así es el Señor. El Señor muestra su amor con todas las necesidades que Él nos suple.
Y en esta ocasión nos está diciendo también que nosotros necesitamos también ser sencillos en nuestra forma de alimentarnos. ¿Por qué? Porque esto evitaría que estuviéramos estresados porque no tenemos dinero para alimentarnos de una forma extravagante. No, hermanos, el Señor en su palabra nos dice en Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Imagínense, hermanos, qué sencillez. Así es que yo creo que el Señor es bueno para con nosotros en mostrarnos cuál es la forma en la que nosotros debemos de alimentarnos, de una manera sencilla, donde nuestras capacidades, tanto económicas como nuestras capacidades mentales, vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el alimentarnos de una manera no sencilla, esa dice que nos tupe la mente y nos afecta para que nosotros podamos entender el estudio de la palabra de Dios. Si nosotros nos alimentamos de una forma sencilla como el Señor nos ha mostrado aquí, nos vamos a evitar, hermanos, de muchos problemas. Y sobre todo, al alimentarnos de la mejor manera como Él quiere, vamos a estar listos, prestos para entender su palabra, y vamos a sentir esa necesidad cada día de alimentarnos de la palabra de Dios. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, a poder confiar en Él, a tener fe, a ser obedientes a toda su palabra, porque todo esto nos va a traer bendición a nuestra vida. Bueno, mis hermanos, Dios así entonces quiso esta semana que aprendiéramos estas lecciones que son tan interesantes como esta última sobre lo que es el apetito. ¿Cuánta razón tuvo Jesús cuando hizo esa obra de alimentar de una manera tan sencilla a las gentes que estaban allí? Les dio una gran lección. Y ahora creo que nosotros debemos aplicarla para nuestro tiempo. Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. No se carguen vuestros corazones de glotonería. ¿Qué es el corazón que habría que cargar de glotonería? Pues ni más ni menos que el cerebro. Ya mi esposa lo ha mencionado y creo que usted lo ha comprobado algunas veces. Cuando come demasiado, su mente no está lúcida para captar. Y por eso a veces ya en el programa de la tarde o cuando después de la comida sigue todavía un seminario, hay mucha gente que pues se está durmiendo o no logra entender. Tal vez lo que se está diciendo adelante es algo muy hermoso, pero no logra entender la persona porque está embotada, está cargada su mente por la glotonería, que es el comer en exceso. El Señor nos mostró en esta lección, por el don profético, la importancia de la alimentación sencilla y humilde. Dios nos ayude, hermanos, para que todo lo que aprendimos esta semana lo pongamos por obra y que el Señor sea el que se manifieste en nuestra vida como se manifestó en las personas con las cuales Él trató allá en esas calles de Jerusalén, de Galilea. Que Dios nos ayude y que anhelemos el milagro más grande, hermanos, que puede hacerse, y es el de la transformación de nuestra vida. Nuestra vida necesita ser transformada. El milagro que más debemos anhelar es que el Señor transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, nuestra manera de actuar. Si logramos, hermanos, que el Señor haga ese milagro en nosotros, habremos alcanzado lo máximo. Oremos en este momento para pedirle a Jesús que haga esa obra con nosotros. Padre, gracias porque en esta lección de la semana hemos visto cómo tienes tanto poder para obrar milagros que nosotros no queremos quedarnos sin pedirte que obres uno en nosotros.
y es el de la transformación de nuestra vida. Porque todavía, Padre, se manifiestan en nosotros rasgos, no sé, el carácter de nosotros, Señor, todavía está deformado. Todavía, Padre, se refleja el carácter del enemigo algunas veces. Así que suplicamos por un milagro. El milagro donde ya nosotros seamos sencillos, humildes, pacientes. El milagro, Señor, de nosotros seamos tolerantes, llenos de amor. Oh Padre, te rogamos que por favor hagas un milagro en nosotros, cambiándonos, transformándonos. Y Padre, de todo lo que aprendimos esta semana, te pedimos que no se nos olvide nada y que más bien esté presente siempre en la mente y nos gocemos, Señor, en ti, independientemente de las circunstancias por las cuales pasemos. En toda situación que pueda haber, Señor, con nuestra familia o con nosotros mismos en relación con alguna enfermedad, con algún problema, con alguna situación difícil, Señor, que nosotros sepamos y entendamos que te tenemos a ti como nuestro Dios, como el Todopoderoso, como el que puede hacer un milagro para ayudarnos. Así que, Padre, nos encomendamos en tus manos y rogamos que nos ayude siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.